viernes, muy buenas noches, bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, y les doy la más cordial bienvenida a Economía Social, el programa que realizamos en colaboración con el canal, con el equipo del periodista Julio Hernández Astillero. Economía Social es una producción de revista Fortuna y hoy, como ya lo esperaban y también como nos lo han pedido, vamos a platicar sobre este tema de la reforma al sistema de pensiones. Sería la segunda reforma en lo que va de la administración del presidente López Obrador y hoy desde la Ciudad de México le damos la cordial bienvenida y le agradecemos a todos nuestros amigos que de varios puntos del país nos pidieron este tema que está preocupando mucho porque se han dicho muchas verdades a medias, noticias falsas, y como siempre pasa con estos temas, se busca poner en ejecución la llamada teoría del shock, la teoría del miedo. Y en época de elecciones, imagínense qué efecto está generando. El legislador Ignacio Mier del Partido Morena en la Cámara de Diputados presentó esta iniciativa que podría ser votada el próximo lunes. Nosotros aquí en Revista Fortuna, en este viernes en donde pues 12 de abril, me imagino que ya muchos se están preparando para dar formalmente por inaugurado el fin de semana. Nosotros no queremos que se vayan al fin de semana sin el análisis, sin el diseccionamiento de este tema que nos importa a todos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos con Yanko Abundis nos decía que el tema de finanzas personales no es un asunto ni de aspiracional, ni de un grupo en particular, porque todos aspiramos a una pensión, por lo cual tenemos que ahorrar para ello. Pero el gobierno también tiene propuestas para que no solamente sea la aportación, sino también este fondo solidario de pensiones. Y para hablar de este tema, ¿quién mejor que Fernando León, contador, fiscalista, experto en finanzas personales y consultor en materia de la ley del sistema de ahorro para el retiro? Es consultor y asesor de empresas y de personas que quieren la mejor opción para el retiro. Bienvenido, querido Fernando León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Pues aquí, empezando ya el fin de semana, pero listos para hablar de este tema tan importante. Gracias, Fernando. Hay que recordarle al auditorio, como mencionaba, que eres fiscalista, eres egresado del Instituto Politécnico Nacional, has sido asesor, director de finanzas en empresas importantes, grandes, también has sido director de medios de comunicación y ahora eres el subdirector de Revista Fortuna. Y quisiera, Fer, que nos abrieras el abanico de qué significa esta reforma propuesta por el legislador Nacho Mier, pero que en realidad pues ya nos lo había anunciado el presidente López Obrador. Ya nos había dicho que iba a buscar la manera de compensar a todos esos trabajadores del sector educación, pero sumó a los trabajadores que pues por las aportaciones bajas tendrían una pensión de menos de 6,000 pesos, querido Fernando. Así es, pues más que nada recordemos que el sistema actual que es de la reforma de 1997, que es el de cuentas individuales, pues efectivamente cuando inició, pues hay cosas que no se habían considerado, como el hecho de que hay trabajadores que efectivamente, pues para cumplir los requisitos en cuanto a las semanas de cotización, el tener un salario, un ahorro sustancial, pues iba a ser un poco complicado. Estábamos hablando que tenían que tener 25 años cotizando para el Seguro Social y que obviamente esto implicaba las famosas 1,250 semanas para poder obtener una pensión, y también que la tasa de reemplazo que se ha manejado en este nuevo sistema de pensiones, pues se hablaba de un 30%, de un 20-30%, que era con lo que se venían pensionando. Claro que esto va a depender mucho del fondo que tengas ahorrado en la Afore, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo obviamente Ignacio Mier y con el grupo parlamentario de Morena, pues efectivamente hacer un fondo solidario que va a ayudar precisamente a subsanar este hueco que quedó pendiente en la ley del 97.
Y sí, en efecto, habrá gente que tendrá esa mínima garantizada, pero ahora lo que está buscando el gobierno es que por lo menos se retiren con el 100% de su salario al momento de cumplir los 60 o 65 años, que es lo que establece la ley, y que el fondo complementario que va a surgir como un fondo solidario, pues va a provenir de diversos recursos que estamos hablando que es del instituto, sobre todo del instituto para devolverle al pueblo de lo robado, ¿no? Entonces, esto, ¿a qué nos va a llevar? A que la gente de una parte muy importante que es de la población en México, que estamos hablando cerca de un más o menos de 40 millones de personas, que tengan derecho a una pensión digna, ¿no? A que no se, como lo estableció en la explicación de motivos Ignacio Mier, es que efectivamente hay un sector de la población que es vulnerable, que no va a contar con una pensión sustancial y que puede llevarlos a vivir en la pobreza. Es en este segmento donde se está enfocando y que sí, en efecto, lo que se está buscando es complementar esa pensión y que tengan una vida más saludable para los siguientes, bueno, que en promedio es el promedio de vida que estima las AFORES, que son hasta los 75. Sin embargo, sabemos que hoy el promedio de vida ha incrementado, pero se va a buscar en efecto que siga este complemento entre los próximos años y que la gente pueda tener una pensión digna, que no sufra de medicamentos, que no sufra de muchísimas cosas que hoy en día se está sufriendo por la falta de una pensión digna. Entonces, esta reforma básicamente lo que va a hacer es complementar y ayudar solidariamente a aquellos que no van a alcanzar una pensión sustancial, que en este caso estamos hablando que el monto tope que está estableciendo son 16,800 en promedio, que hablando de números cerrados, que es lo que está buscando el grupo parlamentario de Morena para que así se establezca, se lleve a nivel constitución y obviamente la gente pueda contar con una mejor pensión. Fernando, tú que ya leíste todos los documentos que se están generando en el Poder Legislativo, ¿qué podemos decir sobre otros niveles de pensiones? Porque mira, aquí Fernando Esquivel está comentándonos que él gana 60,000 pesos, que evidentemente pues él tiene derecho por el nivel de sus aportaciones, quizás ya a una pensión de 12,000 pesos, ¿no? En su caso, ¿qué sucede con él? 12,000, 14,000, 16,000 pesos. ¿Qué sucede? Porque bajo el sistema actual, y no importa que tengan estos niveles de sueldo, lo que se ha dicho es que la tasa de reemplazo no es ni siquiera del 60%, Fer. Así es. De hecho, mira, la última reforma que se hizo en 2020 lo que buscó, en efecto, es que la tasa de reemplazo se incrementara y que va a ser gradualmente porque obviamente también la aportación que va a hacer los patrones se van incrementando en estos siguientes años hasta alcanzar un 15%. Y es así como de alguna manera la tasa de reemplazo va a llegar a un 60%. Sin embargo, ese complemento que faltan del 40% va a ser aportado por el gobierno a través de los diversos fondos que van a crear con varias instituciones que ha manejado. Digo, todavía en la misma propuesta no se habla exactamente de qué instituciones son las que de dónde va a salir todo este dinero. Se hablaba de los fideicomisos, del instituto para devolverle al pueblo lo robado, se habla de algunas otras dependencias que van a hacer este aporte, incluso se habla de aquellos adeudos que se tienen en las dependencias, por ejemplo, de los municipios, todo esta bolsa de dinero que se adeuda se va a sumar a este fondo de pensión bienestar, que ahora es como le van a llamar, es un fondo de pensiones del bienestar. Entonces, aquí es donde va a recaudar. ¿Qué va a pasar con estos salarios? Porque sí, en efecto, todos estamos con la incertidumbre. Oye, si yo gano 11,000 pesos, mi monto van a ser 16,000 ahora con la nueva iniciativa. Si yo gano 20,000 pesos, ahora me van a bajar a 16. Todavía son medidas que va a reglamentar sobre todo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el Banco de México, pero lo que hoy hablábamos, incluso de lo que escuchamos hablar a Iván Pérez Negrón, que es el coordinador de pensiones del IMSS, entonces él nos decía, o él estaba explicando, que alguien que gana 11,000 pesos, lo que quieren decir es
que esos 11,000 pesos que ganas actualmente son los que vas a obtener tú al final de tu pensión. Digamos que ese es tu último salario y eso es lo que vas a tener de pensión al final de tu retiro. Es decir, no es que quiera decir que se va a incrementar a los 16,800, que es un tope que ellos manejan. Ese tope es en base a lo que han determinado ellos como una mínima garantizada. La mínima garantizada sale del famoso salario mínimo, sin embargo, esta no es una mínima garantizada que sea el salario mínimo, sino estamos hablando del doble. Entonces estamos hablando de 16,000 pesos, que es lo que establecen ellos como un tope máximo que se va a entregar, pero también recordemos, y esto hay que tener mucho cuidado, y sí, la inquietud para los que ganan más, por lo que hoy decía el coordinador de pensiones del IMSS, es que si tú ganas 20,000 pesos, sí se van a hacer, bueno, él afirma que sí se van a hacer un ajuste a los 16,800, es decir, reducirla, pero no es que vas a perder, no es que vayas a perder ese dinero. Recordemos que la Afore es una bolsa que tú vas acumulando. O sea, no, el hecho de que no te paguen los 22,000 pesos o los 20,000 pesos en el momento de tu retiro no quiere decir que los vas a perder. Recordemos que la Afore se va acumulando durante el tiempo y durante los siguientes años, al momento de retirarte, te los van a ir entregando hasta que se agote esa bolsa que tú tienes en la Afore. O sea, no es que tú lo vayas a perder. Quizá a lo mejor no vas a recibir los 20,000 que esperabas, vas a tener 16,800, sí, de manera segura y solidaria, porque es así como se está manejando, para que sea una bolsa que ayude también a aquellos que no están logrando alcanzar estos niveles de pensión y que de alguna manera tu dinero sí va a estar seguro, pero va a ser más racionalizado. Es decir, que a lo mejor si tú esos 20,000 pesos te los ibas a gastar o te los iban a entregar en los próximos 10 años después de tu pensión, quizá no va a ser en 10 años, va a ser 15 o 20, dependiendo también tu promedio de vida, que es lo que establece en el INEGI, que hoy son 75 años, pero sabemos que son más. Entonces, eso va a servir para que tú a lo mejor con el tiempo, si no recibes ahorita los 20 mensuales, vas a recibir 16,800, pero va a ser a un mayor tiempo que te va a ayudar a tener una pensión a un mayor, bueno, ahora sí que pasando esos 75 años, 76, a lo que llegues, pero se va a prolongar más esa entrega de ese fondo. Lo que está buscando la legislación, esta nueva iniciativa, es que también ese dinero se pueda lograr no entregar al momento al 100%, sino que se vaya parcializando para que tú tengas por lo menos una pensión digna y aquellos que no han podido alcanzar con las semanas de cotización, con el salario que te pide estable, que en el momento tú te vayas a retirar. Fíjate, Fernando, que este tema que nos ha sabido explicar correctamente el personal del IMSS y que nos ha causado todo el día, estuvimos viendo las entrevistas, tú más, y sí nos causaba muchísima angustia lo que decía el directivo del IMSS, que es el encargado de todos los sistemas de asignación de recursos del Instituto Tripartita, en el sentido de que la gente que gana más, pues no va a recibir una pensión garantizada al final de su vida laboral, cuando se pensione. Es que eso, Fernando Esquivel, buenas noches, gracias por estar aquí. Es que eso, Fernando, va a suceder con o sin reforma. Cuando Fernando León, que es un experto en pensiones, nos habla de tasa de reemplazo, eso quiere decir que tú estás aportando, pues es cada bimestre, Fer, las Bueno, aportaciones. cada mes pasa ese fondo, se paga a través de las cuotas de seguridad social de cada patrón. Ajá. El día 17 de cada mes tú reportas tus cuotas de seguridad social y ahí va ese fondo, ese pago que tú haces o esa retención que te hacen al fondo de retiro y cada mes se va acumulando en tu Afore. Entonces, así es como a ti te van descontando esa parte. Sin embargo, aquí es muy importante mencionarles, no solamente es la parte que como trabajador te retienen, sino también va la parte que aporta el patrón. O sea, van las dos cosas, pero cada mes se van aportando a esas Afores. Entonces, aquí lo interesante es que de alguna manera nos vamos a ver todavía más obligados a que nosotros estemos haciendo aportaciones voluntarias, porque Exacto. Si bien es cierto
que a lo mejor va a haber un subsidio o que va a haber un apoyo, como lo menciona el gobierno, o que va a ser un complemento a las Afores para aquellos que no han alcanzado las semanas de cotización o que no van a lograr alcanzar una pensión digna, por diversos factores, porque hay muchos factores. Incluso hablábamos hoy en la tarde que a lo mejor el salario mínimo no es suficiente, que a lo mejor tuvo que salirse de trabajar, que dejó de cotizar, tuvo diversas necesidades la persona. Entonces, todo ese segmento que va a ser apoyado de alguna manera con este sistema que se va a hacer, de alguna forma esa parte vulnerable que tenemos hoy en día se va a cubrir y no es que vamos a perder nosotros nuestra foro, porque ya lo dijeron y está sentado en estos documentos que de la iniciativa de ley que van a estar disponibles o sea para la devolución absoluta de tu dinero o que se esté parcializando para el pago de una pensión. Esa va a ser la función, pero la idea es que esa bolsa se pueda distribuir para que esos segmentos se cubran y que tú tampoco te veas afectado. Ya lo dijo incluso también el presidente, que no se va a tocar, no es una expropiación, como decían, se van a tomar esos fondos para un mal uso. Lo que se va a buscar es que a través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda se busque un instrumento para darle un mayor rendimiento y buscar a través de otras dependencias que ese fondo de pensión del bienestar se incremente y no pierdan su dinero los que están aportando actualmente. Claro, Fer, pero volvemos al punto que yo sé que no hay información en este momento y que creo que son de los temas más delicados, porque nadie puede estar en contra de que una persona que iba a recibir una pensión, como hay casos, déjenme contarles de personas que han cotizado 25 años y hoy reciben una pensión de 2,500 pesos, Así porque es. eso fue lo que alcanzaron a aportar, ¿no? Por lo bajo de sus salarios, porque durante la época del outsourcing hubo un subregistro de aportaciones. Nadie puede estar en desacuerdo con ello, pero sí podemos estar preocupados y no quiero encender la hoguera en este momento, Fer, quiero ser muy responsable, pero sí podemos estar preocupados de que nos den información clara de cómo yo que gano hoy 50,000 pesos, ¿no? Y estoy aportando de participación como trabajador, más el gobierno me está aportando una parte, que estoy aportando lo suficiente para tener un fondo que cuando yo me retire a los 70 años, 65 años, no sé, Fer, ahorita nos dirás la fecha exacta, cuando yo me retire, ese fondo solo me va a alcanzar de una manera finita para jubilarme con el 50% de lo que yo ganaba o con el 40% de lo que yo ganaba. Cuando se dio el rescate del FOBAPROA, que muchos de los que nos leen aquí seguramente eran muy pequeños, yo estaba en mis 20s, cuando se dio el rescate del FOBAPROA, Fer, amigos y amigas de Economía Social, fíjate, Fer y amigos y amigas, que se manejó un término que se llama moral hazard, porque rescatar a unos a costa de pulverizar o de distribuir la deuda de otros nunca se perdonó. Entonces, insisto, sin aventurarme, sin tratar de ser alarmista, creo que todos los trabajadores del sistema de ahorro para el retiro deberían de tener un beneficio de esta reforma. Y creo que es lo que nos tiene que explicar el Poder Legislativo, porque solo nos han hablado de los más pobres. Pero ¿qué pasa, Fer, con los que ganan bien, pero que no tienen una buena tasa de reemplazo si no han hecho aportaciones directas? Pregunta, ¿el gobierno también va a aportar una parte para ellos? Tiene que aclararlo, Clau, porque a final de cuentas el gobierno ahorita está estableciendo un fondo solidario, que ese es para un segmento el que está manejando. Y tienes razón, hay un segmento que es, se podría decir, clase media o los que tienen un mayor salario, los que en este momento se sienten transgredidos o se podría decir engañados, robados, todo eso, ¿no? Y sí, en efecto, así se ve, porque es como dices, tú estás aporte y aporte y estás cubriendo
lo que no pudieron cubrir alguien en su tiempo en el que estuvo laborando, ¿no? Y quizá por diversas razones, como mencionabas, el outsourcing, a lo mejor estuvo en la informalidad, pero no en la informalidad que hablamos o que conocemos nosotros de que tengo un comercio por fuera, no, 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 no. Se habla de la informalidad laboral, en la que el patrón te paga el mínimo, te paga 20,000, pero te paga a ti el mínimo por nómina, ¿no? O registrado en el IMSS. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí hay que separar dos cosas también muy importantes, porque he leído algunos comentarios, he estado viendo aquí rápidamente, que la preocupación es, dice, oye, yo gano 60,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Oye, ¿a poco me voy a ajustar a los 16,000 pesos o a este tope que va a establecer el gobierno? Recordemos, les vuelvo a aclarar, el tema de las cuentas individuales que surgió a partir del 1 de julio del 97 son los fondos con los que a ti te van a pensionar. Lo que tú ahorraste es lo que te van a entregar al final de cuentas. Así sea parcializado por los 16,800 o por los 20,000 o 60,000 pesos que tú quieras o que te vayan a entregar tu sistema actual de Afores. Es decir, una persona que gana ahorita 60,000 pesos y en este momento, entrando la reforma vigente, me tengo que pensionar. Sí, a lo mejor el gobierno te va a decir, bueno, te tienes que ajustar a los 16,800, pero yo sí te voy a considerar, tú tienes una bolsa mucho más grande que los que en este momento, por lo que ellos ven, que están en un, ¿cómo se llama? Esquema vulnerable. No te lo voy a poder entregar en el momento, pero sí te lo voy a parcializar en más tiempo. Es decir, no te lo voy a entregar en los 10 años que a lo mejor se iba a acabar tu fondo, pues ahora a lo mejor se va a ir a 15 años. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder, porque así está el sistema de Afores actual. O sea, el hecho de que tú recibas una pensión más grande no quiere decir que eso va a ser vitalicio, porque tú tienes un tope de lo que ahorraste en tu fondo, en esa Afore que tú estás aportándole. Claro, obviamente eso no se compara con el esquema de la ley 73. Eso es muy independiente. Se preocuparía uno si tocaran el tema del régimen transitorio, y yo creo para ese segmento sería todavía más grave que esto sucediera, porque ellos ya son, lo que platicábamos, ya son derechos adquiridos y ahí así la ley no puede ser retroactiva. Y ahí sí una persona que gana 60,000 pesos y que tiene a lo mejor una modalidad 40 y potencializó su retiro o su pensión, pues obviamente se le tiene que respetar y se le van a pagar esos 20,000, 30,000 pesos al mes si están bajo esa ley. Pero desafortunadamente la modificación viene para los de la ley 97, aquellos que entraron a cotizar a partir del 1 de julio del 97. Entonces, sí, en efecto, el gobierno tiene que aclarar todavía mucho en esta iniciativa y yo creo que el gran debate en ambas cámaras va a ser eso, el decir, bueno, a ver, ¿cómo le vas a hacer para que el otro segmento, que son los que tienen un mayor ingreso, cómo los vas a compensar? ¿Cuál es el beneficio que van a tener? Porque incluso aquí en las mismas medidas te dicen que un año antes, tú te puedes retirar desde los 60 años en adelante, a partir de los 60 años. Entonces, según esto, tanto el IMSS como el Infonavit van a tener que informarle al trabajador un año antes de que inicie su pensión que sus fondos van a ser pasados a este fondo de pensiones del bienestar para que ahí se maneje y desde ahí se administre la entrega de la pensión mensual que le va a corresponder. ¿Sí? Que eso es algo que también tiene que aclararlo cómo se va a hacer, porque en definitiva, tú a lo mejor en este momento estás esperando, oye, pues yo quiero o necesito que me estés pagando 20,000 o 30,000 pesos porque mi estilo de vida así es y así yo me sacrifiqué y estuve buscando la manera de generar ese ingreso, ¿no? Entonces, son esos temas que no se han hablado, que no están muy específicos en esta iniciativa y que sí, en efecto, van a tener que aclarar mucho los legisladores, sobre todo el grupo parlamentario de Morena, qué va a pasar con eso. Entonces, sí, hay muchas dudas todavía, Claudia, y que obviamente la gente ahorita está, la verdad, muy nerviosa. Creo que todos estamos así porque, pues sí, es un tiempo electoral, pero creo que debemos de ser responsables también con el manejo de los dineros de todas las personas, ¿no? Es cierto, Fernando. Creo que tenemos que estar tranquilos por una información que sí ha sido la misma en todos los voceros y en todos los foros. El derecho a nuestras aportaciones es imprescriptible. Si yo lamentablemente fallezco, mi familia lo puede reclamar. Bajo ninguna circunstancia el gobierno puede tomarlo porque está inactivo
o está abandonado, que ese es otro tema también, Así es. Fernando. Así es. Platicamos mucho por la tarde en la redacción de Fortuna sobre que tienen también que aclarar bajo qué condiciones se considera inactiva una cuenta, bajo qué condiciones se considera abandonada una cuenta y de qué manera van a hacer esta transferencia a Banco de México desde las Afores. Así es. Fíjate que ese tema, incluso, perdón, vi un comentario ahorita rápidamente. Los Sí, documentos de la iniciativa, si gustan, no sé, Claudia, si los podamos compartir, sí, porque la gente los está pidiendo para poderlos revisar. Son de dominio público, no hay problema. Este, Volviendo al tema, sí, en efecto, esto que acabas de mencionar, porque también se mencionó que parte de esos fondos del bienestar que se van a hacer para estas pensiones van a ser tomados de las cuentas inactivas o de las cuentas en abandono, que para el caso podríamos decir que es lo mismo. Hay 10 años y después de 10 años no se reclamó una Afore, es una cuenta inactiva o es una cuenta en abandono. Esos saldos se van a pasar a este fondo del bienestar. Entonces, aquí hay que tener en claro lo que acabas de mencionar. Las Afores se manejan con beneficiarios. Es muy importante lo que acabas de tocar y eso también lo tiene que aclarar el grupo parlamentario. O sea, si yo tengo un beneficiario y si por alguna razón ellos en el tiempo de duelo no pudieron hacer un trámite, se les olvida, pasan 5 años, 6 años y por ahí del año 9 se acuerdan que tienen una Afore, pues obvio que tienen derecho a reclamar esos fondos, que tiene que la administradora de estas Afores tiene que entregar esos fondos a los beneficiarios. Esos derechos no se pueden renunciar porque obviamente es como cuando tienes un seguro de vida. Tú te estás protegiendo y quienes van a beneficiarse de eso son tus beneficiarios, tus familiares, tus hijos. En este caso, tu esposa, tus hijos, son los que les va a corresponder en este caso. Entonces, eso sí tiene que aclarar definitivamente porque se maneja a través de beneficiarios. Entonces, ¿qué se considera en abandono? Por aquellos derechohabientes que tenían cuentas de Afore, que a lo mejor por alguna razón fallecieron, no hay beneficiarios, y a lo mejor esos fondos, pues puede ser que sí sean tomados de esa manera, pero aquí aclaro, definitivamente debe haber un beneficiario. Las Afores no se pueden quedar con ese dinero. O sea, sí, aquí lo recomendable, porque también hay algo muy importante que les quiero comentar, que se considera inactivo. El hecho que tú consultes tu estado de cuenta, que estés pendiente a través de tu aplicación, que estés constantemente monitoreando tu cuenta, pues podría considerarse que estás en activo. ¿O qué consideran inactivo? Que podría ser que no estés laborando en este momento y que no estés cotizando para el Seguro Social. Son de las cosas que tiene que aclarar también el grupo parlamentario para decir, bueno, ok, si estoy inactivo, ¿qué necesito? Bueno, tengo que aportarle a lo mejor 10 pesos, 20 pesos cada mes a mi Afore para que vean que sí está teniendo una operación, pues hay que hacerlo. Y este es un llamado incluso para aquellos que son con trabajos independientes y que en algún momento cotizaron y tienen una Afore, pues es momento de empezarlo a revisar. No lo dejemos para que el día de mañana a lo mejor el gobierno diga, ¿sabes qué? Estás inactivo y me llevo tus fondos. No, 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 no. Hay que cuidar esa no, parte. Desde este no. momento revisen su estado de cuenta, entren a su aplicación y si le ponen 10 pesitos, pues que vean que esté activo, porque pues también sería injusto para aquellos que ya emprendieron, que tienen una empresa, que están laborando de forma independiente, porque pues obviamente trabajar para un patrón a lo mejor no les fue redituable y ganan más teniendo un negocio, pero tienen su cuenta de Afore que a lo mejor por ahí tienen un saldo importante o a lo mejor no importante, pero que algo que les pueda ayudar, pues sí sería muy bueno que empiecen a revisarlo y que a lo mejor puedan hacerle una aportación para poderlo tener activo, porque sí, el gobierno ha sido lo que han mencionado entre todas estas entrevistas y lo que ha comentado el grupo parlamentario es cuentas inactivas y cuentas en abandono. ¿Qué son inactivas y qué son en abandono? Entonces, eso sí tenemos que aclararlo y definitivamente hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, que lo tienen que aclarar los legisladores, Así porque es. van a pasar una reforma general que está en la página de la Cámara de Diputados. Vamos a tratar de compartirles, pero también les vamos a compartir, querido Juan Manuel, el comunicado de la Asociación Mexicana de Fondos para el Retiro, que dieron a conocer hoy, después de que Ivonne Cisneros y Nacho Mier presentan esta iniciativa para modificar, entre otras, la ley del Seguro Social para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Amafore expresó que apoyará toda iniciativa que esté a favor de las condiciones de retiro, pero aclaró que no se contempla expropiación de recursos, como se ha señalado en algún medio, porque por ahí el PTCAN, buenas noches PTCAN, nos comentaba acertadamente que las leyes no son retroactivas, por lo cual no puede aplicarse y se tiene que respetar ese derecho inalienable a conservar nuestros recursos, porque sí o sí, amigos, no importa, amigos y amigas, si hemos aportado el pequeño porcentaje, porque eso es de 1.15, querido Fer, creo que es por ahí, Así ahorita es. les vamos a dar, solo eso aportamos, ya nos habíamos quejado acá de que estamos aportando poco, Muy poco, muy poco. pero son nuestros recursos. Y entonces lo que tenemos que observar es cuáles son las propuestas, cuáles son los documentos que va a presentar para aprobación Morena. No es la intención expropiar, no es la intención perjudicar, sino que tenemos que preguntarnos si la pensión garantizada para más de 45 millones de mexicanos es de 16%, 18, dijeron entre 16 y 18, y si le sumas los 2.500 de la pensión universal ya te da 20. Todos los trabajadores deberían tener acceso a este piso de pensión. No importa si solo ahorraste para tener 8 o 10, ¿saben? Eso es muy importante. Y también, Fer, creo que ese es el tema clave, si es un fondo solidario de pensiones, la otra pregunta sería, ¿lo voy a recibir hasta que muera, como sucedía con la pensión del IMSS bajo modalidad 40 y bajo lo que teníamos en el sistema de distribución solidaria del Instituto Mexicano del Seguro Social? Fer. Pues mira, ese es algo que también se tiene que aclarar porque el actual sistema de cuentas individuales establece que el pago de pensiones va a ser hasta que se agote tu fondo. O sea, es como tu Exacto. alcancía, le estás sacando a tu cochinito tu gasto mensual, ¿no? Para lo Entonces, que te alcance. para lo que te alcance, exactamente. Y se pensó que en ese entonces que fuera para los siguientes 10 años de haberte retirado, que establece que cuando es por vejez es a los 65 años, ¿no? Entonces, cesantía hablamos a partir de los 60 años, ¿no? Entonces, a partir de los 65 años se había establecido que es una pensión que tú ibas a recibir a los siguientes 10 años de vida, ¿no? Es decir, contemplaba en aquel entonces que hasta los 75 años en promedio se acabaría tu fondo de retiro que tienes en las Afores. Sin embargo, hoy sabemos que el promedio de vida puede ser más largo, estamos hablando de gente que ya llega hasta los 90 años, ¿no? Entonces, que esa es la realidad que está sucediendo aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Sí, en efecto, es una muy buena pregunta porque se supone que si es un fondo solidario, pues también se debería de sujetar a las mismas reglas que tienen todos los demás, es decir, hasta donde alcance el fondo y ahí tendría que concluir. Porque si no, pues esto se va a volver una bola de nieves como lo que sucedió en la ley 73, ¿no? Que en este entonces eran pocos los aportantes y muchos los que se pensionaban. Entonces ya no alcanzaba el dinero para poder cubrir esas pensiones. Por eso, en teoría, desapareció, porque ya se hablaba de una quiebra del IMSS. Entonces, ese tipo de cosas pudiesen pasar si este fondo solidario continuara de forma vitalicia, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que eso también son de las cosas que tiene que aclarar el legislativo. Y me preguntaban por ahí que si el estar laborando y cotizando para el Seguro Social, estar activo, sí. Sí, cuando tú estás laborando para un patrón y estás asegurado, está en activo tu cuenta porque se está aportando la parte que te retienen y la parte patronal. Entonces, eso es muy claro y ustedes sí están en activo. Los que pudiesen no estar en activo son aquellos que ya se dedican a un servicio profesional independiente, aquellos que ya emprendieron un negocio, aquellos que ya tienen una empresa, que a lo mejor dejaron de cotizar y se olvidaron de su Afore, pero que ahorita seguramente se van a preocupar. Entonces, esténse tranquilos en esa parte de lo que es activo e inactivo, pero creo que
esa parte de definición la tiene que dar el legislativo definitivamente, porque ahorita, aunque yo se los diga, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen los legisladores, porque igual pueden cambiarlo, todo puede suceder de aquí al lunes, ¿no? Así es, por eso tenemos que hacernos todas las preguntas con la cabeza fría, haciendo un análisis súper, súper tranquilo, no dejándonos llevar por esto de, ya te van a robar tu Afore, lo van a expropiar, ¿Cuáles son las cifras del sistema de ahorro para el retiro? Tenemos más de 5 billones, casi 6 billones de pesos. 6 billones, 6 billones. Representa, Fer, ya me corregirás también, el asunto de más del 20% del ahorro interno, puede llegar al 50% con el nivel de aportaciones. Hay que recordar que nuestro presupuesto de egresos es de más de 9 billones, que nuestra deuda es de 30 billones de pesos. Entonces, con esta dimensión, esta danza de los números, Fer, pues nos damos cuenta que lo que se ha acumulado en el sistema de Afores no es cualquier cosa. Compartimos con producción algunas notas en el sentido de que se jinetea el dinero, de que se está sudando, esta palabra la usó el presidente López Obrador, Fer, sudando el dinero de las Afores, jineteo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque recuerden que el sistema de reparto y el sistema de aportación individual es eso, un sistema de aportación individual. Si tú no tienes en este momento la fortuna de tener una nómina, dejaste de estar en nómina, o te ofrecieron en la época del outsourcing tener una contratación por el famoso, ¿te acuerdas, Fer? Régimen asimilado de salarios, que te daban salarios altos, que tú te hicieras cargo, pero de tu seguro de vida, de tu Afore, si la querías recuperar, pero el patrón no se hacía cargo de nada. Así es. Estos sueldos altos, porque ¿cuánto cuesta a un empresario, Fer, solo los descuentos por seguridad social? ¿Cuánto nos Hoy en día una persona con salario mínimo cuesta alrededor de 11,000 pesos al patrón. Eso es lo que cuesta. Digo, a lo mejor se van a sorprender muchos porque van a decir, oye, pero a mí nada más me dan 7,000 pesos. Sí, lo demás implica lo que son retenciones de impuesto a la renta, el 3% sobre nómina, estamos hablando de las aportaciones del seguro del ahorro para el retiro. Entonces, estas cuotas son las que se incrementan al salario. Por eso es que ese es el costo y quizá por esto es que muchas empresas han optado por el tema del outsourcing, que optaron en ese momento en el tema del outsourcing, que siendo honestos, sigue sucediendo, ¿eh? O sea, no es algo que se haya erradicado, pero en efecto sí, eso es lo que hoy cuesta tener una persona con salario mínimo. Entonces, sí es importante lo que mencionas, sí, hay una cantidad muy fuerte ahí de lo que habla el presidente con respecto a lo que se están jineteando, están sudando estas Afores, es precisamente porque hay muchos que están registrados, pero que no están totalmente activos. Entonces, no están tampoco dentro de las Afores, es decir, que ese segmento no está generando y solamente está retenido quizá para el beneficio de las mismas administradoras del seguro para el retiro. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas, en efecto, es parte de esta iniciativa que se consideró para poder generar este fondo solidario. Qué bueno que mencionas ese punto, Fer. Antes de pasar a todas las preguntas que te van a hacer nuestros amigos y nuestras amigas de economía social, lo que quiero comentar es que estamos pues, en medio de una redefinición del sistema de pues, aportación individual, las famosas administradoras de fondos para el retiro. ¿Por qué sí funcionó en alguna medida? ¿Por qué más de 9 millones de cuentas todos los meses están recibiendo rendimientos? Están en una CIEFORE como si estuvieran en un fondo de inversión y tenemos acumulados 6 billones de pesos. La gran pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si ese dinero estuviera en el IMSS? ¿Tendríamos un IMSS fuerte con reservas actuariales suficientes? Parece que fue una buena idea apartarlo, ponerlo en un cajón
entre comillas, privado y tenerlo ahí, la transparencia y la gestión de esos fondos. Pero si tomas en cuenta que hay 9 de 70, ¿no, Fer? 70 Así es, millones 70 millones, así es. 70 millones de cuentas. Entonces, es ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué si funciona para una minoría y para la otra no? Y eso se llama en economía, querido Fer, es una falla de mercado. Cuando el presidente López Obrador, en términos muy coloquiales, dice sudan, jinetean, es que realmente las Afores, sabiendo que necesitaban incentivar el ahorro individual, pues no pudieron lograrlo. Y no fueron pocas las campañas. Afores están sudando el dinero de los trabajadores que no se ha reclamado. No lo devuelven al IMSS. La Amafore también aclaró que desde la reforma a 2021 ha estado entregando los fondos. No se ha quedado con los fondos. Pero vamos a hablar de cifras otra vez, Fer. El presidente López Obrador dijo que serían más o menos 40,000 millones de pesos, ¿no? Así es. Y que son 45 millones de cuentas. Las Afores dicen, bueno, esto lo dijo el vocero del IMSS, que el año pasado, ¿sabes cuánto devolvieron, Fer? 900 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Entonces, lo que tenemos que enterarnos, porque ni la Amafore nos lo va a decir, es si el gobierno lo que quiere es recuperar cuentas anteriores a la reforma de 2021. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué hay por ahí? Yo quiero anunciarles, Fer, que ya tenemos segunda parte de este programa y que nosotros ya encontramos una clave muy, muy interesante de cómo se va a hacer la devolución de estas cuentas. Que sí hay un universo de cuentas, amigos y amigas, Fer. Muy grande. No adelantemos de más para que No. No, yo creo que ese es un tema que podemos debatir, yo creo que en el siguiente programa, pero sí, en efecto, hay una cantidad importante de cuentas de Afores que están inactivos, pero recordemos, Clau, que yo te iba a comentar algo muy importante porque hace poco platicaba del tema de la informalidad por el tema de la reforma fiscal y del tema de por qué no tenemos una buena recaudación siendo parte de la OCDE, que somos un país que recaudamos poco. Entonces, mucho tiene que ver con el tema del empleo, que es lo que de repente no nos hace sentido con este tema del Afore, y te lo platicaba en la tarde, porque si hablamos que 6 de cada 10 personas ejercen labores en la informalidad, por ahí podemos ver que el tema de esa parte importante de 45,000 millones de pesos, por ahí está, por ese tema de la informalidad laboral que existe y que es lo que a lo mejor nos lleva a que hay tantas cuentas inactivas. Entonces, que en el momento cuando surgió esta ley, obviamente muchos se registraron y todos tenían su Afore y todo, ¿no? Pero muchos ya no le dieron continuidad o muchos ya no continuaron cotizando. Entonces se fueron a esquemas informales porque a lo mejor era donde más generaban, ¿no? Y se olvidaron de aportar. Entonces, en efecto, aquí es donde nosotros vemos cierta, ya le vamos tomando sentido el de por qué esas cuentas están ahí en el aire, ¿no? Y de lo que se refiere el presidente, ¿no? Entonces, sí, es un tema que podemos platicar en la siguiente emisión porque sí está muy interesante y la verdad esa clave que acabamos de, bueno, que se acaba de ver en la tarde, pues la verdad sí hace sentido y el por qué esta situación, ¿no? Así es que no se pierdan próximo martes Economía Social. Vamos a tener más información. Antes, en Revista Fortuna, les vamos a dar una exclusiva sobre este asunto, ¿verdad, Fer? Así es, está muy interesante, no se lo pierdan, porque ya tenemos por ahí una nota muy importante que les vamos a revelar y que de verdad les va a hacer sentido con todo esto que les estamos platicando. Y que les va a aclarar también, amigos y amigas de Economía Social, por qué no debemos tener miedo, temor, que sí debemos defender nuestros derechos adquiridos, tenemos que defender, ¿y a qué me refiero con derechos adquiridos? Modalidad 40, esa modalidad para los que empezaron a trabajar
y estaba vigente la ley de 1973, en donde ya hay casos, donde hay antecedentes positivos. No les hablaremos más de ese tema, pero tenemos que estar tranquilos. Entre más información tengamos sobre algo que nosotros en Revista Fortuna siempre indagamos, ¿cuáles son las motivaciones de los actores clave, de los actores relevantes para mover estos temas? De eso les vamos a hablar. Si quieres, Fer, vamos a leer. Te cedo la palabra. Escoge algunas preguntas. Bueno, pues hay muchas que he dejado aquí. Me estaban preguntando por aquí que si se puede aportar a la Afore desde fuera de México. Claro que sí, sí lo puedes hacer. En definitiva, pues ya afortunadamente ya todo se puede hacer de forma digital. Tú puedes descargar tu app de Afore móvil e incluso de tu mismo banco si es que tienes una cuenta nacional, y desde ahí lo puedes hacer sin ningún problema. Todo eso se puede hacer hoy en día. También me pregunta que es un tema que debemos de tener más información. Sí, claro, les prometemos que vamos a tener más información. La realidad ahorita es que es un tema que se está tocando quizá por las elecciones, que a lo mejor requiere cierta seriedad, pero los mismos legisladores no han compartido el 100% de la información, y yo creo que esto lo vamos a saber después del lunes que se empiece a debatir en las diversas cámaras, ¿no? Entonces, ahí es donde podremos conocer a lo mejor más información. Tú, Claudia, ¿tienes por ahí alguna que...? Sí, dice José Arbizu, toda la información para el retiro que hay ahora no existía hace años. Sí, antes lo que tenías es tu número de registro ante el IMSS, ¿no, Fer? Tu número de semanas cotizadas. Así es. De hecho, hoy en día tú puedes checar tu número perdón, el número de semanas cotizadas incluso. Puedes buscar, puedes entrar a la página del IMSS, con IMSS Digital tú puedes solicitarlo y vas a saber toda la información. En la página de la CONSAR también hay diversas información que te pueden llevar a consultar tu Afore. Incluso en Sartel tú puedes llamar, si no sabes en qué Afore estás, puedes llamar a Sartel y ahí te van a dar información de dónde está ubicada tu Afore, porque hay algo muy cierto, que también es parte de lo que comentábamos, que hay mucha gente que se dio de alta pero no saben qué Afore está. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Se maneja que está en siglo XXI, que es de Banorte, que es donde se acumula, es la concentradora. Sin embargo, por lo que hoy vimos, no solamente es Banorte. Entonces, sí hay que estar pendiente de eso y buscar nuestra información. El jineteo podría referirse a los 30 millones de pesos del que las Afores deberían estar entregando al IMSS y no lo hacen. Yo solo les dejo ahí, Fer, una pregunta. Y es para que lo pensemos y regresemos con reflexión. ¿Están cobrando las Afores comisiones de esas cuentas suspendidas o abandonadas? Ahí les dejo la pregunta, nada más. Exacto, sí. El hecho de que estén suspendidas o abandonadas, ¿permite a las Afores cobrar o no permite cobrar? Comisiones, porque el único dato, bueno, dos datos que dio el presidente López Obrador, que la verdad es que siempre dice datos que hay que ir, ¿sabes? Como si fueras en una canasta, tienes que irlos seleccionando, apartando, clasificando. La taxonomía de la información del presidente López Obrador es muy entretenida. Dio dos datos. Son 40,000 millones de pesos más o menos, que es lo que en teoría estarían esperando enviar al fondeo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, y las Afores cobraron más de 110,000 millones de pesos en comisiones. Puede ser un dato muy grande que nos genere alarma, pero es la pregunta que les hago. En cuentas suspendidas, ¿las Afores cobraron comisiones? Porque ahí cruzaría muy bien con el tema de sudar y jinetear. Este campo semántico que el gobierno y Nacho Mier han usado, y donde la Amafore se ha limitado desde una posición muy institucional. Mandamos abrazos a Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, a Marinieves Lanzagorta y a todo el equipo de la Amafore. Bueno, pues se han limitado a tener una posición muy institucional, pero las preguntas están ahí, y la prensa que no tiene
pues compromisos con estos intermediarios o que no quiere quedarse solo con esta información, tiene que hacer y tiene que preguntar, Fer. Sí, definitivamente, bueno, hoy mencionaba el presidente que sí, en efectivo, bueno, él dice que tiene otros datos que sí, efectivamente se cobraban comisiones. No sé, habría que ver qué van a responder las Afores al respecto. Obviamente, quizá a lo mejor se va a debatir, se van a defender, porque efectivamente el administrar, lo que platicábamos, ¿no? Las Afores pusieron su infraestructura, sus cuentas, su Porque digitalización, hacen gastos. entonces, Gastan. exactamente, y de alguna manera es lógico que haya un cobro de comisión. Digo, no es defenderlos, ¿no? Pero en la lógica así opera, ¿no? Pero el tema aquí es más por qué no regresaron esos fondos. Si estaban inactivos o estaban abandonados, tenían que haber regresado al Seguro ¿Por Social. qué? Pero, No, ¿por qué? No, porque la ley empieza en 2021. bueno, sí. Ellas están cumpliendo. Ellas desde 2021 han entregado la maravillosa cantidad de 900 millones de pesos. Exacto. Aquí tendremos que ver si el gobierno está tratando de recuperar anterior. Y ahí entraríamos en un tema de controversia judicial porque pues las leyes no son retroactivas, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que tenemos que ver es a partir de qué fecha entra esto en vigor, si se aprueba, claro, pero también que tengan muy claro, y eso sí quiero de verdad insistir, ya lo platiqué con Fer, ya fuimos a preguntar, bajo ninguna circunstancia, amigos y amigas, el hecho de que estas cuentas abandonadas, suspendidas, pasen ya al Fondo del Bienestar en Banco de México, que la verdad es que qué lujo tener un fideicomiso y un fondo en Banco de México, Fer. Así es, O sea, definitivamente. adelantando, mínimo nos van a dar CETES, 11.25. Yo quiero que veamos cuántas CIEFORES han dado 11.25. No, ninguna. ¿No? No, Bueno, ninguna. estamos pensando, ¿no? Entonces, el asunto de que ustedes van a poder ir al Banco de México a reclamar su Afore. Busquen, ¿qué tenemos que hacer, Fer? Buscar nuestro número de seguridad social. Sí, de hecho, bueno, para la consulta del estado de cuenta de la Afore, pues primero hay que rastrear dónde estás, ¿no? O sea, y eso lo vas a hacer con tu número de seguridad social. Yo lo que les recomendaba es hablar a Sartel para poder ustedes localizar su cuenta y ahí les van a dar Sartel. información de dónde se localizan. No tengo aquí el teléfono a la mano, No, pero a ver pero si ustedes Jared no entran, lo puede conseguir, que anda por entran a ahí. la CONSAR y por ahí debe de estar el número de Sartel y ustedes pueden pedir ahí Ajá. la localización de su cuenta. Estaba viendo por ahí otras preguntas que decía, creo que ya la perdí por acá. Me llamó mucho la atención. El cambiar de tu Afore de un banco a otro implica actividad. Pues sí, debería de implicar una actividad. Sin embargo, hay que ver para los legisladores qué sí es estar en activo y qué es estar inactivo, porque dentro de la lógica, el tú consultarlo, incluso consultarlo, es porque tienes un interés y está activa, ¿no? Es como cuando revisas tu cuenta bancaria, ¿no? Y tengo saldo, no tengo saldo, ya me descontó el banco, no me descontó, pues esa es una actividad. Entonces, Sí. hay que ver porque sí es una laguna eso de activo, inactivo y abandonado. Entonces, Perdido, nosotros, no, perdido, no, no. entonces, sí es una situación que debe de aclarar ahora sí que el Poder Legislativo y decirnos, oye, para ti que va a ser inactivo, porque pues igual a lo mejor yo no he podido aportarle por X razón, no me alcanza, no tengo lo suficiente. Pues sí, efectivamente ¿Sabes hay qué, que ver Fer? qué va a pasar con eso. ¿Qué va a pasar? Y no hay mal que por bien no venga, decía mi mamá. Muchas veces nos pidieron, vayan y busquen su Afore, vayan y rescátenla, vayan y aporten. Bueno, tú mismo, Fer, que hemos contado aquí, que yo tenía abandonada mi Afore y que cuando me conociste la recuperamos hace, pues, ¿qué te gusta, Fer? 12 Uy, años, sí, 12 años. muchos años. Y te debo a ti eso. Entonces, ahora que esta ley pudiera aprobarse, que debe tener un régimen transitorio, ahora sí las Afores van a tener mucho trabajo. Entonces, dense el tiempo, busquen su Afore, busquen sus documentos y pregunten, inicien el trámite, ¿verdad, Fer?
Así es, sí, de hecho es importante empezarlo a rastrear. Ahorita que tiene la oportunidad y que está surgiendo tantas dudas de que si, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? Si no se lo van a volar, si me lo van a embargar, si como dicen, me lo van a expropiar. Yo creo que ahorita lo principal es tener calma, hay que esperar qué va a pasar el lunes que viene, lo que van a debatir los legisladores. Eh, Complejo, no sabemos si realmente se vaya a aprobar. Lo veo entre un 50 sí, un 50 no, por tantas lagunas que hay, ¿no? Entonces, Por el digo, debate social, Fer. exacto, Esto ya no se quedó en la Cámara de Diputados. Esto ya exacto, trascendió y tenemos que tener respuestas, pero sí reconocer al final de este programa, Fer, en el que te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación, reconocer que se está buscando, pues, corregir un sistema que está dejando a muchos en la indefensión, porque el sistema individualizado pues te da para lo que te alcance y que el gobierno tiene la buena intención de compensarlo. Y la gran pregunta es, como decíamos en una participación que tuvimos en una televisora, Fer, sí, ¿va a tener ganancias el Tren Maya? ¿Va a tener ganancias Interoceánico? ¿Vamos a tener siempre mexicana, recursos Mexicana de Aviación? Porque son bienes públicos. exacto, Seguramente habrá ingresos, pero seguramente también necesitarán ingresos para seguir operando de manera segura y eficiente. Entonces, son muchas preguntas. No nos alcanzaría el tiempo, exacto. querido Fer. Nada ¿Algo más más que quieras quiero, agregar? Nada más quiero aclarar una, están preguntando que si se puede retirar los fondos de la Afore con un poder notarial, Uh -huh. si la persona radica en Estados Unidos. Sí, siempre y cuando cumpla el requisito de las Afores, es decir, que se vaya a pensionar. Antes no se pueden entregar esos fondos. Son fondos blindados que nada más son para el retiro y se entregan a partir de los 60 años en adelante. Si tú le haces aportaciones voluntarias, quizás sí, en algún momento puedes retirarlas, pero ojo, todo el sistema está blindado para el retiro. Entonces, no es tan sencillo. Sí, definitivamente hay que esperar la edad de retiro, mientras no se puede. ¿Se puede hacer con un poder notarial? Sí, sí se puede hacer, pero aquí el tema es que tiene que cumplir el requisito principal, que es llegar a la edad de retiro. Si no, Está no se puede blindado. hacer. Está Está blindado. blindado. Ahí sí puedes hacer un retiro si te casas, ¿no? Para aquellos Eh, que todavía insisten en casarse, eh, puedes sacar eh, dinero, ¿no? Sí, incluso por desempleo. No es lo Por recomendable porque desempleo. pierdes semanas de cotización, pero digo, es algo que puedes usar en esas emergencias o en esas prioridades que llegas a tener en la vida, ¿no? Pero sí, en efecto, lo ideal es hasta los 60, y bueno, está blindado hasta a partir de los 60 años que puedes disponer de esos fondos. Antes no. Y aquí entra otra cosa importante. Recuerden que también va a entrar en este esquema las subcuentas de Infonavit, que ya no lo platicamos, Clau, pero si lo tenemos la oportunidad el martes, hay que platicarlo porque también las subcuentas del Infonavit que de los que llegan a pensionarse se van a sumar a este fondo. Entonces, ese es otro asunto que también hay que tocar, porque quizá a lo mejor alguien no ejerció su crédito y está esperando que se le devuelva ese fondo. Pues Sí, se cuidado van a porque sumar. también se van a sumar. Entonces, Pero también si quieres un crédito, también te lo tienen que dar, Fer. sí, 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 Es pero otra de las cosas, de hay forma y que de tener cuidado. fondo. Pero ahí también, Clau, también acuérdate que los créditos al Infonavit se entregan hasta máximo los 64 años, si no mal recuerdo. Otro dato importante. Antes, después de esa edad, olvídenlo, ¿eh? O sea, tendrán que esperar la entrega a través del fondo de pensión. Dios. Otro programa, Fer, Sí, martes, martes. que vamos a estar Hay previo. muchas preguntas, muchas dudas. De verdad, Sí, vamos a tratar de aclararlas de aquí al martes, tener sí. un compendio de ellas y sobre las principales nos vamos para aclarar todo este tema, ¿no? Martes 16 de abril, amigos, nos vemos aquí en Economía Social. Vamos a estar el 17, 18 y 19 reportando desde la Convención Nacional Bancaria. Regresamos a Acapulco, les contaremos cómo lo encontramos, cómo están los banqueros y les mandamos un abrazo. Apuntamos todas sus preguntas que se quedan aquí en el chat y el martes, sin falta, lo respondemos. Gracias, Juan Manuel, gracias, Fer, y hasta el próximo martes. Bueno.